¿Qué aplicamos primeramente en el circuito? ¿Qué es lo que observamos? Una resistencia está como... Tengo una resistencia y dos resistencias con una característica. ¿Cuál es esa característica? Que están en paralelo. Ok. Eso significa, lo que acabamos de ver es que estas dos componentes están en paralelo. ¿Correcto? Y estos dos componentes, ¿cómo están? Paralelo. Ya habíamos visto en clase qué sucede cuando yo tengo una resistencia y está conectada a un cable en paralelo. Resistencia cero. ¿Cuál es la resistencia de un cable? Aproximadamente cero. Aproximadamente cero o idealmente cero, ¿no? Entonces, si yo tengo que la resistencia es cero y aquí tiene una R, ¿el paralelo cuál es? Pues es cero, pero vamos a demostrarlo. El paralelo sería R por R. 1 sobre R más 1 sobre 0, ¿cierto? ¿Y esto es igual? 1 sobre 0. Sí, infinito, ¿cierto? 1 sobre R tiene un valor, pero vamos a realizarlo. Vamos a realizar las operaciones. ¿Cuánto quedaría? 0 de 0 más R, ¿cierto? ¿Y esto? Sería igual a 0 sobre R. ¿Y esto sería igual? A 0. ¿Ok? Entonces, cuando yo tenga un paralelo de una resistencia con un cable, el equivalente va a ser una resistencia ¿de cuánto? De 0. ¿Eso qué significa en el circuito? Esa resistencia es como si no estuviera. Que esa resistencia es como si no estuviera. Entonces lo que sucede es que esta resistencia desaparece y esta resistencia desaparece. ¿Por qué desaparece la de OBS? Si tenía yo aquí la resistencia y el equivalente es una resistencia de 0 entre estas dos, ¿quién tiene la resistencia de 0? ¿El cable o la resistencia? El cable. Por lo tanto, si el cable tiene la resistencia, ¿qué va a suceder con esta? Pues la puedo omitir, la puedo desaparecer. Ahora, si la vemos desde otro punto de vista, si tengo que en este circuito va a estar fluyendo corriente, ¿la corriente qué es? Movimiento de electrones, ¿cierto? Ahora, ¿por dónde se van a ir los electrones? Por un corto, por un cable donde no existe resistencia, o se van a ir por donde existe resistencia. Se van a ir por donde no existe resistencia. Por lo tanto, entonces, lo que puedo hacer es que esta resistencia la puedo desaparecer. Y entonces el circuito queda ahora de esta forma. ¿Qué hacemos con lo que nos están solicitando? ¿Cuánto vale el voltaje V1? ¿Por qué 0? Porque no tengo ningún componente, y al no tener ningún componente, entonces el voltaje vale 0. Entonces ya mi primera respuesta ya está determinada. Voltaje 1 vale 0 volts. Ok, ¿qué otra cosa podría yo encontrar de forma rápida? Que esos 5 ohms La corriente no están conectados al circuito. Que estos 5 ohms están aquí y ya no hay conexión al circuito. Por lo tanto, ¿cuánto vale la corriente que esté circulando por acá? 0. Por lo tanto, el voltaje de esta resistencia, ¿cuánto vale? 0. ¿Correcto? Entonces, me piden
el voltaje en estas dos terminales. ¿Quién es el voltaje en estas dos terminales? Correcto. En este caso, ahora estoy viendo que el menos está aquí coincidiendo con tierra y el positivo está aquí arriba. Por lo tanto, el voltaje 2 es igual a 20 volts. ¿Correcto? ¿Qué más? La corriente 1. Me piden la corriente 1 y la corriente IS. ¿Cómo lo obtengo? Podemos reducir. Ok, ya vi que no hay corriente que circule hacia acá, ¿cierto? ¿Hay corriente que circula hacia acá? No, por lo tanto, esta, que vamos a ponerle como I1, también es igual a 0. Entonces, la única manera en la que circule una corriente es ¿en qué sentido? Es en este sentido. Por lo tanto, entonces, esta corriente va a coincidir siendo ¿quién? IS, y va a coincidir siendo IO. Por lo tanto, entonces, IS va a ser igual a I1, y esto es igual a ¿quién? Al voltaje, porque estoy observando que este voltaje está conectado directamente a la resistencia. Por lo tanto, tengo entonces 20 volts entre 4 ohms. Y esto es igual a 5 amperes. Y entonces encontramos todas.